Escocia sin límites, capítulo 40. Hola a todos, bienvenidos un día más a Escocia sin límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchas cosas más. Para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para todos aquellos que ya habéis venido, pero estáis deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es 17 de abril de 2020 y yo soy Nuria Simón. Actualmente trabajo en Montania Outdoors, organizando viajes de montaña, no solo en Escocia, sino en más de 30 países y en las principales cordilleras montañosas del mundo. Pero antes trabajé durante más de 6 años para la Organización Gubernamental de Turismo en Escocia. Hoy tenemos un capítulo que creo que os resultará muy útil a la hora de planificar vuestro viaje, ya que vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de viajar en las distintas estaciones del año a Escocia. Bien, hola a todos, bienvenidos a Escocia sin límites, otro viernes más. Yo soy Andrés, guía turístico en Mundo Escocia, y hoy, en el capítulo 40, tenemos invitada especial, eso sí, desde la distancia. Bien, hace poco pregunté en Instagram a través de la cuenta del podcast qué temática queríais para el capítulo 40. Recibí muchas respuestas, lo hice para ver la participación de la gente y la verdad es que participó mucha gente y la gente pues fue lanzando títulos. Pero el título que más se repetía era curiosamente una pregunta. La pregunta del millón, ¿no? La pregunta que se hace la gente en redes sociales y además es muy recurrente ya os digo, en grupos de Facebook, en redes sociales, es muy recurrente la pregunta de cuándo es la mejor época para visitar Escocia. Bien, pues hoy vamos a hacer un capítulo para responder a esa pregunta que parece fácil, pero sin embargo es bastante compleja. Para ello es un honor contar hoy con Nuria Simón. ¿Por qué? Pues porque Nuria es, para mí y para otros muchos guías en Escocia, toda una autoridad en materia de turismo. Trabajó más de 6 años en la agencia gubernamental dedicada al turismo en Escocia. No hablamos de un operador privado, sino hablamos del gobierno de Escocia, y para mí es un honor poder tenerla aquí hoy. Le he pedido su opinión sobre los pros y los contras de visitar Escocia durante las 4 estaciones del año, porque no sería justo decir esta estación es la mejor, esta estación es la peor. Realmente lo que quiero es que valoréis para vosotros, para vuestro gusto, para vuestro punto de vista, cuál es la mejor estación del año para venir a Escocia, porque esa pregunta la tenéis que responder vosotros. La tenéis que responder vosotros con toda la información. Es muy genérico preguntar cuál es la mejor estación del año. No me quiero enrollar, vamos a empezar ya por el invierno y vamos a preguntarle la opinión a Nuria. ¿Por qué el invierno tiene esos pros y esos contras? ¿Cuál es tu opinión sobre el invierno, Nuria? Bueno, pues tal vez el invierno sea la época más dura si vives en Edimburgo, porque bueno, sí que es verdad que puede ser un poco oscuro y el tiempo no acompaña, pero si vienes de visita, yo creo que es una muy buena época, porque bueno, es temporada baja, con lo cual los precios van a estar muy bajos y vas a encontrar un montón de ofertas, tanto en alojamiento como en tours o vuelos. Por otra parte, pues hay pocos turistas, con lo cual si no te gustan las aglomeraciones es la época perfecta para venir. Yo creo que Edimburgo de noche es a veces más bonito que de día, con lo cual, bueno, pues yo creo que también merece la pena recorrer las calles sobre todo de la Old Town sin turistas. Yo creo que tiene una atmósfera bastante especial y es bastante bonito. Y luego, pues bueno, te puedes ir a un pub y probar un whisky al lado de la chimenea, que yo creo que es algo que tienes que hacer. Probar el whisky en Escocia, aunque no te guste beber, es algo que hay que hacer. Febrero es el mes más seco de todo el año. Cada viaje que he hecho en febrero me ha hecho un tiempo espectacular. Por otra parte, aunque en Escocia no nieve de manera continuada como puede ser en otros países nórdicos, si os gusta la nieve, obviamente vais a tener más posibilidades de encontraros un Edimburgo o las Highlands nevadas. Y también decir que bueno, que no todo es oscuridad, que tenemos la Navidad y la Navidad en Escocia es muy animada. Ponen un mercado de Navidad bastante grande donde podéis probar el hot toddy, que es una bebida a base de whisky. Y bueno, que por ejemplo en fin de año tenemos el Hogmanay, que es una de las celebraciones más grandes de todo el mundo también. Cierran parte de la ciudad antigua y la ciudad nueva y ponen 4 escenarios donde hay conciertos simultáneos y luego hay un concierto más grande por el que hay que pagar un poquito más.
Y luego aparte tienes altavoces por la calle con música y bueno, el ambiente es espectacular. Es bastante divertido y yo también lo recomiendo. En cuanto a cosas negativas, pues hombre, obviamente que es una época bastante oscura, las horas de luz son bastante escasas y que es cuando más frío hace, aunque he de decir que tampoco es que haga un frío excesivo. Las temperaturas no suelen bajar de los 0 grados. No hay mal tiempo, sino ropa inadecuada. Así que yo os animo a que vengáis en esta época. Poco más que añadir. Una cosa es vivir aquí en invierno y otra bien distinta es estar de visita. Los turoperadores modifican las rutas ya que hay menos horas de luz, es cierto, pero también hay unas actividades distintas a lo que es el resto del año. Entonces se aprovecha también para realizar este tipo de actividades, como por ejemplo pues el famoso mercado de Navidad en Edimburgo, pero no solo eso, sino que también por ejemplo pasear por Inverness o alojarse en un pequeño pueblo en las Highlands, pues en invierno es algo especial y importante también que los precios pueden ser de una cuarta parte a lo que van a ser luego en primavera o verano. La gente que ha venido en invierno, pues lógicamente ha quedado contenta porque son días distintos. Cuando planificamos tours en Mundo Escocia, por ejemplo, lo que hacemos es aprovechar la mañana para recorrer Escocia y ya después de comer, por la tarde a las 3, 3 y media, nos quedamos en el sitio donde vamos a pasar noche. Y es una manera de disfrutar estos pequeños pueblos, Fort William, pues Inverness. Estos sitios donde vamos a alojarnos pues se pueden ver mucho mejor porque vamos a tener casi medio día para hacer actividades, lógicamente en locales donde pues nos van a ofrecer una actividad cultural amplia, realmente amplia, dependiendo del pueblo en el que estemos. A ver, seguimos, Nuria. Primavera. Bueno, pues la primavera es la época del año que más me gusta personalmente porque después de los meses oscuros del invierno, pues es un alivio ver que los días por fin son más largos, que puedes volver a hacer un poco de vida en la calle y que bueno, todo se llena de color. En cuanto a ventajas de venir a Escocia en primavera, pues yo sobre todo destacaría las horas de luz, que es la estación junto con verano que más horas de luz tiene, llegando casi a las 20 horas en junio, con lo cual vais a tener un montón de tiempo de ver un montón de cosas. La temporada alta comienza el 1 de abril, con lo cual los precios van a ser un poquito más elevados que en temporada baja, pero sí que es verdad que todavía no son tan altos como pueden ser en julio y sobre todo en agosto, con lo cual todavía vais a tener buenas ofertas en alojamientos y en vuelos. Y también, pues bueno, en Semana Santa sí que es verdad que tenemos una gran afluencia de visitantes, pero en tanto mayo como junio hay bastante turismo, pero no los niveles que tenemos en verano, con lo cual también vais a estar bastante tranquilos si queréis subir a las Highlands o ver ciudades como Edimburgo o Glasgow. En cuanto al clima, bueno, pues se dice que en Escocia tenemos 3 semanas de verano al año, pues una de ellas suele ser en mayo, con lo cual podéis tener suerte. Aunque también es verdad bueno, que en primavera el tiempo es muy cambiante, con lo cual un día podéis tener 20 grados, al día siguiente pues lluvia intensa o incluso una nevada. Destacar que bueno, en esta época es la época de las flores. Si venís en primavera, obviamente vais a ver un montón de flores y yo destacaría sobre todo las azaleas. Las azaleas son bastante populares en Escocia, es un tipo de planta arbustiva con unas flores muy grandes y las vais a encontrar tanto en las Highlands como en jardines botánicos. Especialmente yo recomendaría el de Edimburgo porque es gratuito y tiene una colección bastante grande de azaleas. En cuanto a fauna, bueno, pues también la primavera pues llegan muchas especies a Escocia, como pueden ser los frailecillos, que llegan a principios de abril y se quedarán en Escocia hasta mediados de agosto. Como algo negativo que decir de la primavera, bueno, pues ya lo he dicho antes, el tiempo puede ser un poco cambiante, con lo cual podéis tener suerte y tener muy buen tiempo o también pues lluvias bastante intensas, vientos muy fuertes, en Escocia tenemos mucho viento, o incluso nevadas, que bueno, por una parte la nevada puede ser algo bonito también. Y también decir bueno, que hasta a lo mejor principios de junio, si vais a las Highlands, no vais a ver las Highlands todavía muy verdes, porque el invierno es largo, entonces hasta que todo florece, pues bueno, es un poco más tarde que en España. No vais a ver las Highlands tan verdes como la idea que todos tenemos hasta junio, tal vez.
En cuanto a eventos, pues bueno, destacar el Baltan Festival, que se celebra el 30 de abril y aunque se celebra en varios sitios, el de Limburgo es el más famoso, se celebra en Calton Hill y bueno, significa la llegada del Señor Blanco. Esto es una celebración celta y significa que bueno, las horas de luz ganan a las horas de oscuridad y bueno, se celebra pues el nacimiento del verano y la fertilidad de los cultivos. La primavera. La primavera es la respuesta fácil a la pregunta que nos planteamos hoy, ¿no? ¿Cuál es la mejor época para venir a Escocia? Mucha gente os diría la primavera, sin duda, porque todo empieza a cambiar. Es verdad que ya el invierno queda atrás, empiezan a venir los meses de abril y mayo, donde el clima, pues es verdad que hay días que llueve, hay días intempestivos, pero eso va a pasar durante todo el año. Entonces, vamos a centrarnos. ¿Por qué la primavera es una buena época? Porque ya vamos estirando los días. Cada vez hay más horas de luz hasta llegar a junio, entonces vamos de subida. Además cambian la hora en marzo, con lo cual ya tenemos ahí esa hora de más de luz para poder ver cosas. Es verdad que la primavera es la respuesta fácil, pero ojo porque hay aglomeraciones de gente, sobre todo en Semana Santa. No es lo mismo visitar un monumento o visitar un paisaje estando prácticamente solos, como puede ser en invierno o en otoño, que la primavera y el verano, que para mí ya son meses más de más trabajo a nivel turístico, ¿no? Entonces es verdad que hay mucha más demanda en primavera y verano, sobre todo por el tema de las horas de luz. Pero no os dejéis engañar porque Escocia no solo es paisajes, Escocia no solo es castillos, Escocia es una cultura que se puede disfrutar todo el año. Bueno, no me quiero enrollar más, seguimos. Verano. Pues yo con el verano tengo sentimientos un poco encontrados, porque por un lado, pues bueno, los días son muy largos, el tiempo es un poquito mejor, hay mucho ambiente en la calle, pero por otra parte, sobre todo trabajando en el sector turístico, pues bueno, es un poco locura y que haya tanta gente a veces me agobia un poco. En cuanto a puntos que destacar sobre venir en verano, pues sobre todo que los días son muy largos, hay muchas horas de luz, con lo cual vas a tener mucho tiempo de hacer un montón de cosas. Y que el tiempo, aunque en Escocia nunca vais a encontrar un tiempo espléndido asegurado, sí que es verdad que las temperaturas son un poquito más elevadas, podemos llegar a los 20 grados más o menos. Y bueno, es una temperatura muy agradable si sobre todo lo que buscáis es escapar las altas temperaturas que tenemos en España. Si vais a las Highlands, pues las Highlands están en todo su esplendor, vais a ver todo muy verde con muchas flores, quizás pues la mejor época para visitarlas. Y también vais a encontrar aquí, pues por ejemplo, los cardos en flor, que es la flor nacional escocesa, y bueno, yo creo que merece la pena verlos. Si vais a la costa, pues vais a ver mucha vida marina, las focas, que hay muchas en Escocia, y si tenéis suerte, pues incluso ver ballenas. Y bueno, y las famosas vacas, que aunque están todo el año, en verano es cuando más se las ve. En cuanto a puntos negativos, pues curiosamente es donde más he encontrado, aunque creo que es algo común a todos los destinos en temporada alta. Y es que pues los precios van a estar más elevados, sobre todo en agosto. Si queréis venir en agosto, sobre todo a Edimburgo, pues sí que os recomiendo que reservéis con muchísima antelación. Y en cuanto a cantidad de visitantes, pues igual, sobre todo tanto en Edimburgo en agosto por el festival como el resto del verano en las Highlands sí que es bastante difícil a lo mejor encontrar alojamiento. Entonces aquí sí que os recomiendo o que reservéis con mucha antelación o que reservéis un tour, así tenéis ya el alojamiento reservado. También decir, bueno, que aunque en verano sí que hace un poquito de mejor tiempo a lo mejor, en agosto es el mes que más llueve. Entonces, bueno, pues decir eso, que en agosto llueve bastante. En cuanto a eventos, bueno, pues en cuanto a eventos en verano es imposible aburrirse en Escocia porque hay multitud de festivales y de eventos todo el verano. Pero destacar sobre todo los Highland Games, que son en diferentes pueblos en todas las Highlands. Se celebran los fines de semana desde finales de junio hasta principios de septiembre y bueno, se publica un calendario donde viene cada pueblo cada fin de semana, así podéis consultarlo y visitar el que mejor os venga. Luego, pues sobre todo mencionar el Festival de Edimburgo, que es el festival cultural más grande del mundo y la verdad es que es algo único. Es una experiencia que yo recomiendo mucho vivirla. Pues el verano es, para qué decir otra cosa, impresionante. Por el tema de horas de luz, por el tema de buen tiempo, excepto es verdad que en agosto, porque aquí
es una lotería. Agosto igual te sale muy lluvioso, que te sale caluroso, pero yo quiero destacar una cosa negativa de verano, una cosa negativa importante. Cuando vamos de tour, cuando vamos a hacer un tour por las Highlands, nuestro principal enemigo no es la lluvia. La lluvia, con un chubasquero o con un paraguas, se soluciona. Nuestro principal enemigo es la niebla. Y aquí en verano sí que se da esa circunstancia, porque al hacer más calor, pues lógicamente el agua evapora y tenemos un montón de niebla, sobre todo por las mañanas, sobre todo en la isla de Skye. Y es muy frustrante poder llegar a un sitio donde se va a ver algo impresionante, un paisaje me refiero, y no poder ver nada por el tema de la niebla. Esto ocurre sobre todo a finales de primavera y principios de verano, sobre todo en los meses de junio, julio y a principio de agosto quizá. No ocurre siempre, es lógico, lógicamente no ocurre siempre, pero cuando ocurre, os digo que es frustrante como guía, no poder enseñaros lo que hay ahí detrás de esa capa de niebla que la verdad es que más de uno estará escuchando el podcast y estará pensando, cierto, yo fui en julio y pasó esto, ¿no? Porque ocurre, estas cosas ocurren, la naturaleza es imprevisible. No me enrollo, venga, otoño. Pues yo creo que en otoño es donde vais a encontrar la Escocia más auténtica, porque ver Escocia con sol es muy bonito, está muy bien, pero yo creo que Escocia hay que verlo con esa lluvia débil y esas nubes que tapan un poco las montañas porque le da un carácter bastante especial. En cuanto a ventajas de venir en esta época, bueno, sobre todo que a partir del 1 de octubre ya es temporada baja, con lo cual los precios van a estar más bajos y no vais a tener problema tanto en encontrar alojamientos como buenas ofertas en vuelos. Por otra parte, pues la afluencia de turistas baja bastante, con lo cual vais a poder visitar todo bastante tranquilos. También decir que las Highlands en esta época del año están muy coloridas porque hay muchísimos bosques mixtos, tanto de hayas, robles y coníferas, con lo cual va a tener un colorido espectacular. También el brezo, que es una planta chiquitita pero que tiene unas flores con un color muy llamativo, violeta o rosa, y que cubre bastante de los campos escoceses. Luego también destacar que hay una población muy grande de ciervos en Escocia, entonces bueno, en esta época es cuando se produce la berrea y sí que en Reino Unido es bastante común subir a las Highlands para ver esto. Entonces también pues os recomiendo bastante que subáis a las Highlands porque es impresionante ver la berrea. En cuanto a eventos, pues sigue habiendo un montón de cosas que hacer en Escocia, como siempre. Vais a tener el 30 de noviembre St. Andrew's Days, que es el patrón de Escocia, y ese día muchas de las atracciones son gratuitas. Por otra parte está Halloween, que aunque es una fiesta mundial, en Escocia tiene un sentido especial porque Escocia es como la capital un poco de lo paranormal y los fantasmas, entonces aquí decir que Halloween dura 1 o 2 semanas y hay un montón de eventos y cosas que hacer en Edimburgo y bueno, decir que en Edimburgo todo el mundo cree en los fantasmas, yo incluida, yo vine a Escocia sin creer en los fantasmas y ahora creo en ellos, con lo cual creo que es algo que tenéis que vivir también. En cuanto a puntos negativos, pues yo diría sobre todo las horas de luz, que las horas de luz obviamente ya van disminuyendo. En diciembre pues se hace de noche a las 3:30, 4, con lo cual las horas de luz son un poco reducidas. Y también decir que el otoño es la época más lluviosa, es donde más lluvia vais a tener. Pero decir, bueno, que la lluvia normalmente es bastante llevadera, solo hace falta que vengáis con chubasquero y preparados para la aventura. Otoño es, sin duda, una época muy interesante para poder venir a Escocia. Evitamos la masificación de primavera y verano, tenemos unos precios más razonables porque los hoteles, los alojamientos, incluso los tours, vienen a tener un precio más asequible. Después los paisajes son impresionantes todo el año, pero ahora es el momento en que cambian de verde a rojizo. Los fotógrafos es la época del año que prefieren para echar sus mejores fotos. Después, como dice Nuria, también está la berrea, que es la época de apareamiento del ciervo rojo. En esta época, pues mucha gente de Inglaterra, como dice ella, pues viene aquí solo a ver esto, porque es un espectáculo. Los machos pelean entre ellos para asegurarse un territorio. La verdad es que merece mucho la pena ver este evento natural que se produce en otoño. Y por supuesto después el cambio de hora lo tenemos a finales de octubre, con lo cual para mí una buena época para venir es desde principios de septiembre, que aún cogería lo que es verano, hasta finales de octubre. Estos 2 meses para mí son claves para poder venir a Escocia sin estar excesivamente masificado, pero para poder disfrutar de todo lo que la naturaleza ofrece. Y esta sería mi opinión particular. Bueno, pues yo espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy porque lo hemos hecho con todo el cariño.
quería también, le he preguntado a Nuria, quería decirle que ella ya no vive aquí, ya no vive en Escocia porque por motivos de trabajo tuvo que cambiar de país, pero le he preguntado si echa algo de menos de Edimburgo, ¿no? De esa época en la que vivió en Edimburgo, y esta es su respuesta. Pues hay muchas cosas que echo de menos, la verdad. Echo de menos recorrer sus calles porque es una ciudad tan bonita que no me cansaba de pasear y de descubrir nuevos rincones. Pero creo que lo que más echo de menos es salir a correr en Arthur Seat. Y bueno, nada, agradecer a Andrés el trabajo que está haciendo porque cada semana nos acerca a Escocia un poquito. Y espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que os sea útil y que os animéis a visitar Escocia en cualquier época del año porque merece la pena. Muchísimas gracias, Nuria, por haberte prestado a participar en este capítulo de Escocia sin Límites. Para mí, yo creo que es importante que la gente conozca tu opinión, porque de esta manera podrá responder a la pregunta que ellos mismos se hacen de cuál es la mejor época para visitar Escocia. Espero haber aportado con el capítulo de hoy pues un abanico amplio de posibilidades para que vosotros mismos podáis elegir cuál es esta mejor época. Bien, muchísimas gracias por estar ahí un capítulo más. Sabéis que podéis encontrar más información para venir a Escocia en www.mundoscocia.com. Si tenéis alguna pregunta sobre el capítulo de hoy o sobre cualquier tema relacionado con Escocia, podéis entrar en escociasinlimites.com y ahí tenéis un apartado para poder hacer vuestra pregunta. Nos escuchamos el viernes que viene, que paséis un buen día y un buen fin de semana.